Cosas de verano, día 15. Cosas de verano, día 15. Seguro que en algún momento de vuestra vida, y posiblemente vinculados a algún karaoke y alguna hora nocturna alta, habréis cantado la canción de Antonio Flores, No dudaría. Y sobre todo, igual la melodía, pues bueno, más o menos dependiendo del oído que tengáis, pues lo podéis equilibrar un poquito más, menos, con más o menos armonía. Ahora, hay un momento que es el parachuru, que seguro que lo habéis cantado voz en grito, como si estuvierais cantando el himno de Italia y con la vena así para terminar, ¿no? El Fratelli d'Italia. Bueno, ¿y de dónde viene lo del parachuru? Porque diréis, bueno, ¿será algún giro flamenco, alguna cosa así improvisada? Pues no, porque tiene su historia. Y en estos días de verano, pues es lo que tiene, que descubrimos cosas curiosas como mínimo. El caso es que cuando Antonio Flores fue a grabar la canción, No dudaría, o la grabó, en este caso, con la producción de Luis Cobos, que los más, veteranos lo recordarán. Luis Cobos, y en el estudio que tenía Luis Cobos, el caso es que llega Antonio Flores al estudio, se encuentra pues un estudio magnífico y le da por mirar hacia arriba y se encuentra pues algo extraño, no entendía muy bien qué es lo que estaba viendo. Y le pregunta a Luis Cobos, oye Luis, ¿qué es eso de arriba? Y le dice Luis Cobos, es un paracaídas, un parachute. Y así se mejora el sonido y tal. Entonces Antonio Flores se quedó así pensando y de ahí, del paracaídas, parachute, nació el parachururu, chururu, chururuchu, que luego ya su hermana Rosario ya lo ha hecho en versión funky, disco, trap y ritmos urbanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Hoy es martes 15 de julio y aquí estamos como cada día para acompañaros en Inter Almería Televisión hasta las 11:30 de la noche. Un día en el que todavía pues queda algún eco de lo que fue el despertar de ayer a la mañana en la provincia de Almería. Hemos arrancado esta, ¿qué es? ¿La tercera semana? Bueno, segunda semana completa de julio con uno de los seísmos más importantes que hemos tenido en los últimos, creo que 70 años, me parece. 5,5 grados en la escala de Richter y con luego una serie de réplicas que aproximadamente llegaron a la treintena. Se sintió pues en toda la provincia de Almería e incluso en algunos lugares del norte de África y con un epicentro a unos kilómetros de la costa del Cabo de Gata Níjar y bueno pues hubo algunas incidencias materiales no excesivamente importantes, salvo el trastorno que supone que en algún concesionario de la zona de Huércal de Almería, concretamente en Albora Motor, en Toyota, o en la propia cafetería del aeropuerto de Almería se cayeran esos dobles techos, la zona de escayola y este tipo de cosas, pero simplemente cuestiones de índole menor. Eso sí, el susto pues nos lo llevamos en el cuerpo la mayoría que pensábamos que estaban trasteando, estaban jugando con la cama, porque a esas horas, a las 7:13, 7:14 minutos, la mayor parte de los ciudadanos estaban todavía ultimando su compromiso con el dios Morfeo. Vamos a ponernos en situación y arrancamos con el recordatorio de lo que fue ayer ese despertar de lunes 14 en la provincia de Almería. Este lunes hemos empezado la semana con un buen susto. A las 7:13 minutos de la mañana se registraba en aguas de Cabo de Gata un terremoto de 5,5 grados en la escala Richter. En principio el IGN había hecho una estimación de un terremoto de magnitud 6,5, pero que era por la zona de Argelia, y luego han rehecho el cálculo y lo han colocado la ubicación del epicentro mucho más cerca, como a 35 kilómetros de la costa de Almería, pero de magnitud 5,5. Un temblor que nos ha asustado, pero que no ha producido daños personales, tan solo algunos desperfectos leves en falsos techos o ascensores. Hemos registrado como una treintena de llamadas y de gente que lo ha sentido, y de esas llamadas ha habido 4 daños leves. Después del sismo central se han registrado una veintena de réplicas, siguiendo la tónica habitual de este tipo de terremotos. Estamos en una zona en la que estos fenómenos son comunes. Estamos en el borde de la separación de dos placas tectónicas, la euroasiática y la africana. Lo que seguro que nos hemos preguntado muchos esta mañana ha sido ¿qué tengo que hacer en estos casos? Lo mejor es en ese momento no salir a la calle.
sino intentar dentro de tu casa resguardarte de alguna manera, bajo de una mesa o pegarte a una pared, porque si te acercas a una pared, la probabilidad de que te caiga algo de encima es la mitad, ya de por sí, por estar cerca de la pared. Y una vez que para el temblor, sí es interesante en ese momento salir a la calle. Y aunque algunas personas han recibido alertas en sus teléfonos, no han sido del servicio de emergencias. Desde el sistema de protección civil no se ha mandado ningún aviso de emergencia, porque no se ha visto conveniente en el sentido de que no era una emergencia lo suficientemente grave como para alertar a la población. Eso de que ha habido alguna gente que ha recibido alertas es porque creemos que es porque hay algunas aplicaciones de móvil, como la del IGN, que te alertan de un terremoto. Sí ha estado activa una media hora la alerta de maremoto por la intensidad inicial del sismo. Por el tipo de fallas que hay en esta zona, no parece muy probable que se pueda producir un tsunami. Recuerdo algún estudio de alguna falla concreta, cercana, en el que discrepan un poco de la opinión, pero la opinión, digamos, más extendida es que es bastante improbable. Terremoto ha sido sin duda la palabra que más hemos oído hoy en Almería y en las otras 6 provincias en las que se ha sentido este temblor. Viendo la gráfica, uno tiene una sensación incluso mayor de la que llegó a sentir, ¿no? Habéis visto cómo se desbocaba el sismógrafo en el momento de registrar ese movimiento de las placas tectónicas. Bueno, vamos a saludar hoy a los invitados que esta noche nos acompañan en este martes. Víctor Navarro, compañero de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Cabrera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y Manolo Pérez Sola, muy buenas, Manolo. Bien hallado aquí, y con vosotros. ¿Cómo se llama esto? Un mártir de la libertad en potencia de aquí al día 23 de agosto, ¿no? Además, Pablo Iglesias, sí, el más importante de todos. Ah, que base el que comandaba. ¿Sí? Sí, sí. Oye, una cosa, y no tiene nada que ver con... ¿No podéis hacer que los trajes, lo digo por vuestra salud y que sean un poquito más estrechitos la tela, que tiene esos 14 centímetros de ancho? Lo pregunté, eso, sabéis que los trajes son de la Marina inglesa. Entonces, antes iba, salvo el capitán, todos iban en cubierta, ¿no? Entonces, para baquetear los avatares del mar y tal, pues eran de paño, daba igual que fuera verano o invierno, paño recio para que no traspasara la humedad, ¿no? Entonces, y eso, a asarnos de calor. A los 35 grados del mes de agosto en la Plaza Total. Vieja, regular. Sí. Pero bueno, lo hacemos con alegría y con gusto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, arrancamos con el asunto del día. Supongo que, y arranco contigo, Víctor, en la redacción de la cadena SER ayer, como en el resto de medios, actividad frenética a partir del momento en el que empieza a moverse todo, ¿no? Sí, bueno, creo que antes de llegar a la cadena SER ya había actividad frenética. Es decir, sí que nos pilló evidentemente de la nada y bueno, pues había que dar el callo ahí de alguna manera para evaluar inmediatamente cuáles fueron las consecuencias. Gracias a Dios parece ser que más allá de lo que hemos visto en el concesionario, en el aeropuerto, no ha pasado nada, pero efectivamente ha sido uno de esos puntos que yo diría de inflexión, por lo menos de la información de Almería. O sea, porque ¿desde cuándo no teníamos un terremoto así, por lo menos que lo notáramos? Me parece que del 93 o el 94, y te estoy hablando de... Sabes que cuando yo vengo aquí me gusta hablar de cuando yo soy chaval y esto, o sea, yo recuerdo aquel del 93, pero esto yo no lo había vivido ni tan largo, ni tan ruidoso, ni... Vamos, o sea, yo creo que más de uno, y yo me añado, saltamos de la cama no precisamente a buscar las noticias esa mañana, sino a protegerse un poco, ¿no? A ver qué pasaba. Sí, bueno, fue en el año 93, en Adra estuvo el epicentro, y se sintió en Darrícal, en Turón, en Murtas, en Lucainena, en Ujíjar, Alcolea, Ejido, Adra, entre otros sitios, y bueno, pues fue de una magnitud inferior que esos 5,5, que es lo que hemos tenido en el día de ayer en este movimiento, ¿no? Bueno, luego vinieron todas las réplicas. No sé, Javi, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues yo creo que casi como todo el mundo. Yo la verdad que soy más bien dormiloncete y a esa hora estaba completamente
pues bueno, cuando el sueño más profundo, porque es verdad que yo soy de los que apaga un par de veces el despertador, y en ese momento el sobresalto fue mayor cuando mi mujer estaba gritando a mi hija para que niña, tal, y de pronto noté el crujido de la propia cama y cómo nota esa inestabilidad, y la verdad que es una sensación muy agridulce, pero además que lo peor de todo, no sabes cómo reaccionar, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de sensaciones tan raras. Y claro, coges niña y claro, y además yo vivo en un dúplex, con lo cual se notaba mucho más, una sensación muy incómoda. Había además una cosa graciosa, porque después en redes sociales, como todo el mundo comenta todo, decía, no quiero más situaciones apocalípticas, he vivido un COVID, una dana, y vengo de vacaciones a Almería y un terremoto. Sí, apagón. Efectivamente. Y el apagón también. Manolo, ¿tú recibiste la alerta? No, pero yo lo recibí in situ. Yo estaba desayunando, vivo a pie de calle, y yo soy de Granada, y en Granada de niño, como contabais, he vivido muchos terremotos y la gente no salíamos a la calle y tal, y esta ha sido la primera vez que he notado como si una ola pasara por debajo del suelo. Es decir, noté que venía del pasillo, pasaba por debajo de mis pies en la cocina y se iba como para el patio. Es decir, lo que es una onda, como cuando tiras una piedra a un estanque y se va formando la onda, me imaginé algo así parecido, ¿no? Y ahora estoy recordando, yo, sabes que he sido profesor, recuerdo de haber ido a la estación sismológica, allí en el barrio de Los Ángeles, y con los alumnos, y era raro, una visita que duraba 1 hora, que durante esa hora no hubiese en algún sismógrafo registrado una cosa a lo mejor imperceptible. Es decir, estamos en una zona, quizás Almería sea la zona, no la zona de más terremotos, pero la zona donde es más visible, más el contacto entre las dos placas, la placa euroasiática y la africana, ¿no? Y entonces constantemente se están produciendo pequeños temblores que no son percibidos. Y bueno, hemos tenido terremotos importantes. Estoy recordando ahora mismo el histórico del 1522 de septiembre, que destrozó la Alcazaba. Todavía hay algunos de todos los palacios, la mezquita, lo que era la iglesia, lo que ahora es la iglesia de San Juan y tal, y destrozó prácticamente toda la ciudad. Y ha habido el de Vera, es decir, ha habido cada 150, 200 años un terremoto así importante. Y como decía antes, no estamos acostumbrados. La gente sigue. Un cuñado mío que vive en octavo se fueron al ascensor. Digo, no, eso no hay que hacerlo nunca. Digo, preferiblemente no salir a la calle, porque te pueden caer cascotes y tal. Es decir, buscar, pues, lo dicen, vamos, en Japón lo tienen eso desde la preescolar, los chiquillos, meterse debajo de una mesa, en las esquinas, en los quicios de las puertas, en los sitios donde haya más protección. Pero eso, como hacemos nosotros, tirar escalera abajo, coger el ascensor, es un suicidio, ¿no? Y yo creo que no estamos preparados para estar en una zona sísmica. No estamos preparados porque una alerta, cuando te llega la alerta ya se está produciendo el terremoto. Así que lo que teníamos que tener es eso, cuando tuviera la menor sensación y tal, y sobre todo, aquí las réplicas no se notaron apenas, pero hay veces en que la réplica casi es igual que el terremoto. Entonces, la alerta no llegó, hubo gente que sí, no sé por qué, pero sí que tendríamos que estar más preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Estamos en una zona donde hay vientos fuertes, donde hay posibilidad, bueno, ya lo sabemos, de vez en cuando inundaciones también importantes, de ramblas y tal, y no estamos concienciados a nivel de ciudadanía, las administraciones y toda la ciudadanía, me imagino los servicios de emergencia y tal, pues sí que están preparados, pero la ciudadanía no estamos preparados cuando potencialmente es de los peligros más grandes que tenemos, ¿no? Sí, el movimiento sísmico, vientos fuertes y lluvias torrenciales, y más ahora con el cambio climático más a menudo. Las réplicas que llegaron a tener 3,4 grados. José Luis, una de las cosas que hicimos en la redacción de La Voz de Almería y Cadena SER responde a por qué no llegaron todos los avisos. Parece ser, por lo que ha publicado mi compañero Jaime Molero, que los avisos que llegaron al móvil tienen más que ver con el sistema Android que con un sistema de emergencia adaptado a todos los teléfonos. Es decir, parece ser que los teléfonos que usan iPhone, que llevan iOS, no porque no estaban, quiero decir, el Android directamente desde Google es la que manda la alerta. Sí, la alerta, sí. Lo explicaba antes en el vídeo una de las personas de Protección Civil, que decía que no había enviado Protección Civil ese aviso, que al final sí que es masivo y que es indiscriminado independientemente del sistema operativo, el teléfono o la compañía, ¿no? Sino que habían sido, pues eso, más a través de las configuraciones
de los teléfonos o de los propios sistemas operativos, que había sido una cosa pues más... bueno, no restrictiva ni filtrada, sino bueno, dependiendo de lo que tuvieras, ¿no? Pero es verdad que yo no lo recibí, pero mi mujer sí lo recibió, creo que mi hijo también lo recibió y aparecía que el mensajito con las recomendaciones, ¿no? Protegerte, no salir a la calle en ese momento y bueno, pues tener mucha prudencia, ¿no? Hemos comentado nuestras propias... Bueno, yo estaba un poco en lo de Javi. A las 7:14, creo que era a las 7:14 o 7:15, algo así, ¿no? Cuando fue el terremoto. He vuelto a tener la misma sensación que he tenido en dos experiencias anteriores, que además en las 3 ocasiones, en esta última y en las 2 previas, estadísticamente me ha pillado tumbado y no plenamente consciente. O sea, bueno, estadísticamente soy Morfeo cuando hay un terremoto. No sé si tiene alguna relación, como con los perros cuando ladran y tal, no lo sé. Pero, y la sensación ha sido la misma, ¿no? Pensar, o sea, mi cerebro procesar, claro, en fin, mis hijos ya no son pequeños, ¿no? Pero es la sensación de, niños, ¿por qué me movéis? La cama o el sofá, en este caso era la cama, pero en otras veces ha sido el sofá, ¿no? Hasta que realmente inmediatamente es un chip, es un flash, reaccionas y te das cuenta que no es posible que algo está ocurriendo, pero no sé, debo tener yo una pachorra importante porque digo, bueno, pues un terremoto, vale, ya pasará. Vuelta y ya está, o sea, esa fue mi experiencia. No sé yo si es la más recomendable, pero es la que yo viví. Vamos a conocer alguna de las, porque han salido los compañeros de Interalmería, salieron ayer a la calle para conocer cómo lo vivieron, cuáles fueron las experiencias de nuestros paisanos en este terremoto de ayer. Pues claro, para asustarnos porque ha sido muy fuerte. Nos ha pillado que acabábamos de levantarnos, estábamos de pie hablando, pero no hemos notado. Se ha movido hasta el armario, un armario grande que tengo de 6 puertas, o sea que sí. ¿Asustado? ¿Está asustado usted? Sí. ¿Qué estaba Es la primera vez que veo. Yo viendo la tele. viendo la tele? Y imagino que se habrá movido todo. Sí. Bueno, se ha movido el sillón y ella llama a mi hijo que estaba acostado y digo, ¿lo has sentido? Y dice, sí. Estamos durmiendo por la mañana a las 7 y algo. Vemos la casa está moviendo, el armario está moviendo así. Y levantamos temprano, como viviendo en la quinta planta, haciendo que me bajar rápido, pero no podemos, estamos en quinta planta. Estaba terminándome de bañar. Pero yo no me he asustado porque ha sido muy lento, que no ha sido de estos fuertes, no. Ha sido corriendo, como si fuera sido andando, así. Estábamos en San José durmiendo, nos hemos despertado, pero nada, sin ningún problema. ¿No se le ha asustado ni nada? No, yo no me asusto tan fácil. No hemos sentido nada porque estábamos andando. Nos ha pillado por la playa, en la cañada y no hemos sentido nada. O sea, que ustedes no se le han asustado. No me he enterado de nada. No, a mí no, las cosas naturales no me dan susto. Bueno, me han encantado los testimonios de los almerienses y algún visitante, como hemos podido escuchar. Las cosas naturales no le dan susto a este amigo. Y luego lo del armario de 6 puertas. O sea, ya he visto un armario de 4, 6, yo creo que ya es convalidable con almacén. Hablabas de las placas tectónicas. A ver, estamos en un lugar en el que tanto en cuanto a terremotos, creo que lo has dicho antes, que el Instituto Sismológico Nacional en su... nosotros es que en la radio le llamamos la terremotería, que es como un término muy común. Gracias a Juanjo del Arco que dentro de lo que es la importancia, en fin, de lo acontecido ayer, al final no deja de ser un movimiento de tierra de los más importantes o el más importante en los últimos 70 años, pero es verdad que Juanjo siempre ha sido un apasionado, además tú lo sabes, Manolo, era nuestro, era y es, lo que pasa es que ahora está el hombre disfrutando de la jubilación, nuestro sismólogo particular y te hace unos análisis absolutamente maravillosos, ¿no? Entonces, nos explicaba completamente las placas tectónicas, los movimientos, y nos decía justamente eso, que permanentemente, casi a diario, casi minuto a minuto, hay algún registro en el Instituto Sismológico de movimiento de tierra. Absolutamente imperceptible para nosotros, pero que sí se queda reflejado en el papel. Sí. Además, parece ser que las placas ahora están separándose. La placa africana está debajo de la placa euroasiática y los movimientos que viene habiendo por los últimos 150 años así es un poco de separación. Es decir, que pudiera ocurrir que en algún momento se abra la fosa donde está la isla de Alborán y tal y haya más profundidad de la que tiene el Mediterráneo ahí, que normalmente unos 2.000 metros así en el sitio más profundo. O sea que, por ejemplo, el gasoducto que va por ahí
igual hay que bajarlo más. Pero bueno, esto es una cosa que hay a largo plazo. Claro, no, pero a largo plazo, pero mola, porque me estaba haciendo una composición mental, y claro, las placas se separan, se abre una fosa de 2.002 kilómetros de profundidad aproximadamente, de media, más o menos, pues imagínate que sube a 2,5, por ejemplo. Pero claro, no es en un punto concreto, es en un espacio enorme de tierra, con lo cual hay agua que baja. Esto es como el nivel del agua bajaría un poquito, ¿no? O sea, igual la playa ahora se va un poquito más allá. Bueno, en fin, eso igual dentro de unos pocos de años, ¿no? No es pasado mañana, Víctor, pero bueno, sabemos que estamos donde estamos. Pues sí, y yo, a ver, te voy a decir lo que yo sí que hice. A ver, cuéntame. Porque pasó un poco desapercibido, pero yo creo que fue un ejercicio realmente útil. Yo ayer cuando llego a la redacción me dedico a hacerle bromas a cada uno de mis compañeros. De hecho, por ejemplo, esta señora que ha dicho que la ha pillado bañándose, pues le dije a una compañera, tú hoy te has echado tal y solamente con el temblor te has lavado la cabeza, ¿no? Y entonces un compañero me dijo, oye, ¿qué te pasa hoy que estás tan de buen humor? Y le dije, es que a lo mejor hoy tenemos que estar de buen humor. Porque podíamos haber sido lágrimas, trágico, y sin embargo estamos aquí para hacernos bromas hoy, esta mañana. Y entonces ya la percepción en el periódico cambió. Entonces yo creo que hay que sacar esa filosofía, ese punto de vista, que hemos pasado una cosa que es verdad que no podemos hacer nosotros nada contra eso, pero bastante bien hemos salido. Y lo que decía el compañero, o sea, vivimos en un territorio propenso al movimiento sísmico. Es que simplemente en 1522, pero es que en el siglo XVI hubo como 4 o 5 terremotos en 100 años aquí en Almería. Y luego 1700, 1800 han repetido otros tantos. Es decir, podemos decir que somos privilegiados. Sí, pues justamente estaba mirando aquí en 1658, 1751, 1894. En ese momento, en ese periodo, hubo pues movimientos de tierra realmente importantes. Hombre, lo que sí está claro es al hilo de lo que decías, Víctor, es verdad, ¿no? El movimiento de tierra es, o sea, 5,5 es muy grande. Es gordo. Pero es que además, de media, gordo, ¿no? Los que han sido entre 5 y 6. Claro. Lo que pasa es que una de las réplicas de 3,4, pues sí, ese terremoto solo de 3,4 ya se nota. Y era una réplica, si no es tan ¿no? profundo, podía haberse formado no un tsunami, pero sí una ola importante, ¿no? Sí. Es decir, lo que pasa es que, bueno, parece ser que era profundo y no levantó mar, pero a 30 kilómetros de la costa podía haber sido... Claro, lo que quiero decir es que, independientemente de que esos fenómenos naturales que decía este almeriense que no le asustan y tal, yo creo que estas cosas también se dicen un poco después de que ha pasado y que no, o sea, que después de lo acontecido y cuando no ha pasado nada, pues como que te relajas un poco y lo que tú decías también, ¿no? Te tomas la cosa como un poco con cierta ironía. Pero más allá de que contra la naturaleza no se puede hacer mucho, simplemente sufrirlo, estar lo mejor preparado posible y lo mejor formado posible. Pero hay una cosa que sí es verdad que cuando ocurre en esto nos damos cuenta, y con toda la queja que tenemos permanentemente a todo y a todos, pero afortunadamente estamos en un entorno, en un contexto de construcciones, y ahora me voy al terreno de José Díaz, que el otro día estaba por aquí, el Colegio de Arquitectos, muy bien preparadas, porque al final los edificios, se mueven, pero porque es absolutamente natural, y cuanto más alto, pues más movimiento, cuanto más abajo, pues menos movimiento. Pero desgraciadamente, y no es para presumir de ello, simplemente para reflexionar, terremotos con menos magnitud que estos en otros puntos del planeta se llevan por delante a muchas miles de personas. Y otra cosa que a lo mejor no hemos reparado en ello es que hasta hace no mucho unos vecinos nuestros, que son la población de Lorca, sufrió un terremoto devastador. O sea, es decir, que tuvimos la suerte de que, y ellos la desgracia de que pilló allí. Sí. Pues tenía un sonido más, un testimonio más de el subdelegado del gobierno de Almería, el subdelegado José María Martín, que también hacía ayer su visión o los datos, ¿no?, que podía aportar del seísmo sufrido ayer en la provincia de Almería. Nos despertábamos esta mañana con
Bueno, por la alteración que supone un terremoto tan sensible como el que hemos tenido. Tengo que también señalar que no es infrecuente que haya terremotos en el mar de Alborán. A nivel de incidencia, pues podemos señalar que prácticamente no ha habido o no nos consta incidencia, por supuesto, de carácter personal. Y a nivel de incidencias materiales, algún pequeño desperfecto, alguna pequeña cuestión de escasa relevancia. Por destacar alguna, señalar que en el aeropuerto de Almería sí que ha habido un desprendimiento de una zona de falso techo por la zona de restauración, facturación. Pues lo que decíamos, ¿no? Algunas situaciones menores, ¿no? En cuanto a daños de falsos techos, fundamentalmente. A día de hoy no hay constancia de que haya habido más que eso en el concesionario Alborán Motor Toyota y en el aeropuerto, y en realidad poco más. Así que, pues bueno, iba a decir anécdota, no sé si anécdota, pero por lo menos experiencia que acumulamos. Hay que decir que la provincia de Almería está en un terreno inestable, como hemos comentado anteriormente, y que según el Plan de Emergencia de Riesgo Sísmico de Andalucía, nuestra provincia obviamente no está exenta de este tipo de situaciones, y por el cálculo estadístico, que no deja de ser eso, un cálculo estadístico, que es verdad que en estas cosas se suele aproximar bastante, pero porque hay, creo que es 1 milímetro, creo, al año de movimiento, en fin, y eso pues puede aumentar mucho o poco, pero no pasa de 1 milímetro a 1 kilómetro, o sea, son modificaciones muy pequeñas, y se calcula que alrededor de cada 475 años, es la estimación, hay un terremoto que calculan de hasta 8 grados de intensidad. Aquí estamos hablando de 3 puntos más, aproximadamente 3 puntos más de lo que vivimos en el día de ayer. Y en ese caso sí se evalúa que aproximadamente unas 7.000 viviendas de la capital o incluso 5.000 en el poniente almeriense, sobre todo pues construcciones antiguas o sin refuerzo antisísmico, pues podrían verse afectadas. Simplemente como datos, o sea, no se trata aquí de asustar a nadie, entre otras cosas porque, y si no me equivoco, y creo que no, porque al final creo que esto sí que está a la orden del día en cuanto a la información, Javi, estos terremotos, más grandes o más chicos, al final liberan tensión y evitan que se produzca uno muy gordo que sí que sea devastador. Al final, lo que nos hace ver es lo frágiles que somos. Nos ocurrió con la pandemia, que era algo que parecía como que nadie iba a suceder. Recordábamos las pandemias del siglo pasado, de la peste, etcétera, y ahora de pronto viene un terremoto y decimos, bueno, tenemos que dar muchas gracias a Dios, ¿no? de que tenemos pues, bueno, estos cimientos o estas construcciones que nos permiten pues, tener, entre comillas, cierta tranquilidad. Yo a nivel familiar, mi madre nació en Santiago de Chile y vivió precisamente un terremoto que ella me contaba cómo la casa se venía abajo, su padre recogiendo a sus hermanos, es decir, una situación que es lo que comentabas antes, que en otros países ocurren esas catástrofes mortales y todo, bueno, también porque son muchas veces más grandes, ¿no? Pero por las construcciones son fundamentales. Uh-huh. Bueno. Una cosilla, una anécdota. ¿Sí? Cuando vamos a la visita a los refugios antiaéreos, una de las cosas que llama la atención es cómo bajando tan poca profundidad son tan resistentes. Y no había un gran conocimiento de hormigones y tal. Almería, lo que es sobre todo la ciudad antigua, la ciudad del casco histórico y la parte, en fin, hasta la Rambla seguramente, está sobre una placa de calcarenita, que es un material calcáreo, que tiene un grosor en algunos sitios hasta de 2 metros, que en sí mismo es como una cimentación, es decir, una construcción de la vega de las que ahora se están haciendo, con todos los sistemas modernos de pilares, de tal, posiblemente tenga a lo mejor menos resistencia que las viviendas de hace 300 años que están en el casco histórico, porque es que esa losa que es uniforme, son emergidos del mar, ¿no? de fondos marinos, pero una placa de 2 metros en sí mismo ya es casi un refugio antiaéreo, ¿no? Eso es una cosa, y es muy difícil el que eso pueda quebrar, ¿no? Porque es compacta, ¿no? Así que cuando vayáis visitéis los refugios, pensar en eso. Que... Sí. Imaginaros una piedra, lo que es una piedra. Coger una piedra, de donde sea, enorme. Una piedra sólida, quiero decir, una piedra arenisca, no, una piedra, ¿no? E imaginaros que en mitad de esa piedra hay un agujerito y ahí está el refugio.
pero lo demás es una piedra sólida. Pues es un poco eso, ¿no? Eso es lo que le da la solidez. Pues justamente. Podemos ponerlo como analogía, como las cuevas de la Cansa, que están ahí metidas. Perfectamente. Bueno. Esa. Así es. Bueno, pues hemos hablado del terremoto, de maremoto, simplemente como detalle, simplemente, ¿no? Creo que era Manolo que comentaba antes las placas. Yo aquí tenía apuntado que son las placas del Alto, ¿cómo es? Alto de Alborán y la falla de Yusuf. Son las dos que están ahí, la europea y la africana, y bueno, esas fallas es verdad que absorben gran parte de la deformación geológica y son las responsables de esos potenciales terremotos y maremotos. Durante 30 minutos hubo una alerta, prealerta, en realidad, una alerta, ¿no? De 30 minutos por si podía producirse algún tipo de maremoto, algún tipo de movimiento de agua que generara pues algún riesgo, sobre todo a esa hora, pues ya habría bañistas en la zona, entiendo, de las playas, pero bueno, duró simplemente 30 minutos, se desactivó de inmediato porque todo quedó resuelto afortunadamente sin mayor problema, salvo pues eso, la anécdota de haber vivido un terremoto el más importante de los últimos 70 años. Y algunos durmiendo. Ahí lo dejo. Bueno, estamos en el ecuador de nuestro programa. Por cierto, Jesús ha sido muy prudente. ¿Puedes abrir el plano un poquito, Jesús? Porque ha sido muy prudente el hombre. Bueno, si no, sí, ahí está. Sí, señor. Cómo me gusta a mí el zoom. Eso Valerio Lazarov en televisión lo hacía un montón, el zoom ahí, pam. Bueno, diréis, no lo habéis visto, pero ya lo veis aquí. Aquí tenemos un sombrerito, y aquí tenemos unas gafas. Diréis, ¿qué pinta esto aquí? Pues eso, al final del programa sabréis por qué. Vamos a hacer un alto, una pausa. Estamos en Conexión Almería, en Inter Almería Televisión, y a la vuelta hablamos de otras cosas que no tienen que ver con el terremoto de Almería.